Muy buenas tardes, ¿qué tal? Nos encontramos el día de hoy con Jonathan Velázquez, gerente operativo del restaurante Manhattans, ubicado en Monterrey, Nuevo León, y además licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el que tengo el gusto de platicar el día de hoy. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Muy bien, güey. Perfecto, pues es un gustazo y vamos a platicar un poco acerca de maestros, que bueno, es un tema que tú como universitario viviste, tus etapas académicas previas también, pero me gustaría enfocarme un poquito más en tu etapa universitaria. Platícame en general y a grandes rasgos cómo fue tu experiencia con tus profes en la universidad. Mira, la universidad es una etapa muy curiosa de la vida porque se vuelve como un muestrario de lo que la sociedad tiene para ofrecer, ¿no? Entonces, como tienes compañeros variados en cualquier aspecto, igual maestros. Desde el maestro que es excelente, súper estricto, pero te enseña muy bien, hasta el maestro que tú dices, bueno, hubiera preferido que me tocara a alguien más. Pero cada uno te deja sus enseñanzas, cada uno tiene sus factores que puedes aprovechar a lo largo de tu etapa estudiantil, y al final pues le agradeces a todos la poca o mucha disposición que tuvieron, ¿verdad? Para enseñar lo poco o mucho que sabían. Eso es muy importante, qué bueno que tocas el tema acerca de la diversidad de técnicas que hay a la hora de aprender, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las técnicas que tú más recuerdas? Hace rato hablábamos fuera del aire acerca de un profesor que te enseña economía y que te gustaba mucho su clase, pero ¿por qué te gustaba? ¿Cuáles son esos aspectos a resaltar que tú recuerdas de un profesor? Yo creo que mucho tiene que ver con el dominio del tema. Ese profesor en específico era licenciado y maestro con maestría en economía. Entonces tenía un dominio total del tema. De repente si hay algún maestro que, bueno, pues por X o Y razón le cambian a alguna materia donde está más improvisado y lo notas cuando no tiene el dominio del tema. Punto número uno, para mí es que se tiene que tener dominio del tema. Dos, pues obviamente un conocimiento pedagógico donde pueda él transmitir de manera efectiva ese conocimiento. Hay muchas técnicas, si me preguntas de manera específica por alguna, no te sabría decir, no soy pedagogo, pero para mí es importante que tenga dominio del tema y que sea dinámica su clase, que incite el debate. Eso también es importante, que haya alguna incitación al debate. Ese tema es importantísimo y qué bueno que lo tocas porque pues creo que hay un desfase, ¿no?, entre la vieja escuela de maestros, los cuales daban una clase, pues digamos que era prácticamente una conferencia de 1 hora y media donde no había posibilidad de réplica, donde no había un debate fluido entre estudiantes y profesores, y creo que hay una nueva corriente de maestros que están acercando más el diálogo. Podemos profundizar un poco más en ese tema. ¿Cómo experimentaste tú el diálogo con los profesores? ¿Para ti tenías profesores que eran abiertos a este tema? Sí, digo, como dices, está muy marcada esa escuela de maestros. Los maestros jóvenes, como dices, tenían más ese enfoque a... Bueno, no, y fíjate, como que varían también mucho de las experiencias que tuvo cada quien como en su propia formación. Porque igual me tocaron maestros jóvenes que tenían una manera de dar clases impositiva, donde, oye, yo soy el que cego y escúchame. Y también maestros grandes que pues incitaban al debate. Sí están esas dos escuelas, igual y no están tan super ligadas a la edad del maestro, pero pues obviamente uno se siente más a gusto donde hay un foro abierto a que te escuchen, a que resuelvas tus dudas de manera abierta, a no sentir pena de lanzar un comentario de repente medio erróneo, etcétera. Entonces los maestros que cuidan ese detalle y que hacen que el grupo se sienta cómodo para poder explotar eso, para mí tienen un plus enorme a la hora de ganarse al alumno. Hablando un poco acerca de la disciplina, que también es un tema bien importante con los maestros. ¿Cómo te sentías tú más cómodo en la universidad? ¿Con un profesor que a lo mejor era estricto y que tenía, pues digamos, técnicas muy rígidas para hacer que el estudiante pudiese aprender? ¿O alguien que le daba más rienda suelta a la creatividad o a la libertad del alumno? La libertad durante la etapa universitaria tiene que estar muy presente porque va saliendo de un, sobre todo aquí en México, de un sistema escolar donde has estado prácticamente, por así decirlo, atado a las reglas que tienen uso de razón hasta que sales de la preparatoria. En muchos casos, habrá casos donde sean más abiertos, pero la mayoría estuvo en preparatorias con uniforme, con reglamentos, etcétera, inclusive de peinado. Que ya la etapa universitaria se supone que ya estás formado, en la mayoría de los casos, obviamente habrá que no, pero ya tienes como que una posibilidad de expresarte de una manera muy propia tuya, y además hay mil factores que influyen en la vida de los alumnos, ¿no? Desde el alumno que trabaja y estudia, el alumno que viene de lejos, el alumno foráneo, son muchas, como por así decir, situaciones diferentes donde que un maestro de repente sea cerrado y sea
no escuche razones o no entienda, no haya comprensión de por medio, se vuelve inclusive pues, tedioso, vas de mala gana, etcétera. Entonces creo que la libertad debe de ir muy ligada a la enseñanza en la etapa universitaria, porque como te digo, hay mil factores que afectan a todos. Entonces ser impositivo a estas alturas es como ya no estás tratando con niños, ya no le veo mucho caso, ya no están en una etapa formativa, ya están en una etapa donde ya están formados socialmente, por así decirlo. Entonces al final quien quiera aprender y no quiera aprender, pues bueno, eso ya es problema personal de cada alumno, pero no creo que sea trabajo ni siquiera del maestro obligar a aprender. Quien no quiera aprender, que no aprenda, y punto. Pero sí yo apreciaba mucho la libertad y la comprensión que daban siempre. Es un tema bien interesante y otro de los problemas que experimentamos, pues aquí en Nuevo León y en todo México en general, es el tema de la deserción escolar. Son alumnos que dejan la escuela por diferentes motivos, pero muchos de ellos por falta de motivación, de mentoría o también falta de orientación vocacional, ¿no? Alguien puede estar estudiando 4 semestres de una carrera y a lo mejor no sabes cómo vas a desembocar en el mundo laboral con ese set de herramientas que te están ofreciendo. Entonces, ¿qué tan activo crees que tiene que ser el rol de un profesor en guiar el alumno de camino al mundo profesional? Creo que eso debería de empezar desde la etapa secundaria, porque realmente en México todavía la escolarización de etapa superior no es tan alta como en otros países más desarrollados, ¿verdad? Entonces hay muchos alumnos que se quedan en secundaria y hay otros tantos que se quedan en preparatoria, que no llegan a la educación superior. Entonces este proceso debería empezar desde la secundaria, y en la secundaria, al menos en los que me ha tocado ver, no existe ese proceso, no existe esa mentoría desde ese momento. Inclusive el modelo de secundarias técnicas en México no está tan desarrollado. O sea, hay secundarias que te ofrecen 1 o 2 talleres que no incitan al alumno a querer aprender más del tema, a veces lo cumple como por requisito y tan. Entonces hay maestros que, aunque no tengan esa tarea específica, se encargan de hacerlo por vocación, y esos maestros te cambian la vida y los guardas los llevas contigo toda la vida, los recuerdas con mucho cariño porque sabes que tuvieron un impacto positivo en tu vida. Sin embargo, yo creo que debería de impulsarse desde la secundaria, desde la educación primaria, haya ese enfoque a que el alumno sepa qué quiere hacer o qué le interesa. Ese enfoque también, que lo manejan al menos aquí en Nuevo León por competencia de la Universidad Autónoma, es un muy buen enfoque, pero siento mal aplicado. Sí está bien que el alumno desarrolle sus competencias que le agraden, en las que sea más hábil, etcétera, y que se vaya por ese camino, es lo mejor que puede hacer. Sin embargo, mal aplicado, siento que no tiene el impacto que debería. Por eso vemos, como comento, la decepción en la educación superior, inclusive que ya después de media carrera te das cuenta que no era lo tuyo, y eso representa pues obviamente una pérdida de recurso económico, de tiempo, que afecta la calidad de vida de muchas familias, ¿verdad? Porque, o sea, siendo sincero, la educación superior no es barata, ni siquiera la pública. Representa un esfuerzo para la familia promedio mexicana. Entonces, sí es un tema que yo creo que traemos pendientes como país. Muy bien, pues ya casi para ir concluyendo, ¿consideras tú que la profesión de ser maestro, de ser profesor, en todos los niveles es una profesión menospreciada o minusvalorada en la sociedad mexicana en concreto? ¿Crees que está más remunerada, crees que está mal reconocida, o cuál es tu opinión al respecto? Mira, de alguna manera creo que tienen obviamente su posición. Fíjate, curioso, porque creo que el maestro de educación primaria es más reconocido que el maestro de educación superior. Cuando tú estás, bueno, conversión de gente adulta mayor o mexicana, siempre salía como el tema de ¿por qué no estudias para maestro? Estás muy bien acomodado, tienes muchas prestaciones, nunca te va a ir mal. A lo mejor el sueldo no es alto tampoco, pero sabes que vas a tener un estilo de vida estándar y vas a ser respetado. Entrando a la educación media superior y superior, bueno, la película es diferente, porque pues, ahí la verdad yo creo que el prestigio que tienes como maestro depende de ti mismo. O sea, tú como universitario lo ves, hay maestros que respetas y que sabes que les puedes aprender mucho, y hay maestros que dices, bueno, pues, está aquí por cumplir, por cobrar un cheque, no le pone ganas a sus clases. Entonces creo que el prestigio ya en la educación media superior te lo tienes que ganar. Lo ideal sería que te tuvieras que ganar tu prestigio en cualquier nivel, ¿verdad? Pero como que el maestro de educación primaria
tiene un cierto nivel del que no baja, a lo mejor tampoco sube, pero está muy establecido en ese nivel. Y el de educación superior, la verdad, puede volverte una eminencia en tu tema y va a haber quien se pelee por estar en tu clase, o puede ser el maestro que nadie le ponga atención y no pueda controlar un grupo de gente de 20, 22 años, ¿no? Que se supone que ya es gente que está ahí porque quiere, se supone. Claro, totalmente. Ya para concluir, Jonathan, la última pregunta. Si tuvieras que darle un mensaje a todos los profesores que has tenido, digamos que los tienes a todos juntos, los buenos, los malos, los no tan buenos, y darles un mensaje en general, no sé, diles lo que tú quieras, expresarles o comunicarles. A veces soy así medio, ¿cómo decirlo? Medio cliché, pero es cierto, tienen a la juventud en sus manos. Ustedes tienen el poder para cambiar para bien o para mal, porque también están las experiencias donde amigos míos se han visto impactados muy negativamente por actitudes de ciertos maestros, ¿no? Entonces ustedes tienen el poder para realmente cambiar a una generación, lo tienen, y es nada más de que se lo crean y se comprometan con ese papel. Entonces, muy agradecido porque eligieron la vocación que eligieron. Si no estuvieran ahí, pues la verdad otra realidad tendríamos, pero créanse que ustedes tienen el poder para cambiar a una generación. Muchísimas gracias por tu tiempo. Estés muy bien.